Laureles. Es que, claro, yo lo vivo con cierta vergüencita eso en los 6 meses que estuve, porque la verdad que fue una frustración enorme para todos los argentinos, ¿no? Bueno. Y sobre todo para los peronistas, claro. esa gestión. Digamos. Bueno, decíamos, justamente Roque me estaba mencionando en el momento que establecíamos la comunicación, que hoy es un día que puede llegar a ser histórico en la República Argentina. Hoy asumen como senadores 3 expresidentes, Rodríguez Sá, Menem y Cristina Fernández, que, digamos, suponemos o presuponemos debería elevar el nivel del debate en la legislatura, precisamente cuando comienza a debatirse la famosa reforma continua que propuso el presidente Mauricio Macri, reforma continua que aparentemente el pueblo, al menos el pueblo trabajador, no está dispuesto a aceptar tan llanamente. Hoy juran, efectivamente, hoy juran. Yo creo que en el caso de Adolfo y sobre todo de Cristina, que creo que es el mejor cuadro político lejos que hoy tiene el peronismo, y cuando digo el mejor cuadro político, eso no implica que totalice, pero sí implica que es la figura que convoca al mayor liderazgo dentro del peronismo a nivel nacional, y que por su experiencia y por su capacidad, que la ha demostrado desde siempre, tiene un bagaje de conocimientos y una mirada estratégica a nivel internacional que le permite, como vos bien decís, elevar el debate de este debate mediocre, donde algunos personajes del Senado parece que están discutiendo como los caranchos sobre el pavimento, sobre el cuerpo yaciente de alguna liebre a las 3 de la tarde un día de verano, más o menos, ¿no? El carancheo que se ha producido sobre este tipo de leyes, que en realidad el gobierno pretende que discutamos desflecadamente de a una, cuando en realidad lo que sí hemos decidido en la Corriente Federal de los Trabajadores, que por suerte integro, como antes integré desde el año 92 el Movimiento de Trabajadores Argentinos, más la adhesión de los movimientos sociales, más la gente que hoy está con Moyano, más las 2 CTA, va a provocar un punto de inflexión esta movilización, que será la primera de un plan de lucha, no va a ser la única, pero que se ha comprometido a frenar en el Congreso este tipo de medidas que son estructurales y que, como bien dice el dicho, es lo que hace el gobierno permanentemente cuando quiere pasear un elefante por la calle Florida sin que nadie se entere, tira 100 elefantes. Entonces hay personajes, actores de la política que creen que porque discuten uno de los elefantes están ganando un espacio, pero en realidad la bala de plata viene por otro lado, y en este caso la bala de plata es robarle a los jubilados 150.000 millones de pesos al año, que es lo que necesitan para achicar un poco el acuerdo con las provincias desde el punto de vista del déficit fiscal, y por otro lado pagar el endeudamiento que han sostenido. Esto realmente es dramático, es lo que estamos viviendo. Me parece que vamos a tener un año de lucha muy fuerte, ya que no es un año electoral, que se va a dar en la calle con la movilización, y donde desgraciadamente el gobierno ha mostrado todos sus dientes en la represión popular en Bariloche. Sí, uno termina preguntándose si no serán dientes postizos, y en todo caso si lo habrán pagado o lo habrán sacado a crédito, porque es claro la intención del invento de un enemigo interno que tape el desastre del submarino perdido, digamos, los flecos de este poncho que no terminan de aparecer en este sentido, digamos, ¿no? Simultáneamente el grupo de los 20, el G20 reunido en Bariloche, en pleno conflicto, que es como escupir el asado del que hemos invitado a comer. Y además esta situación en el Congreso, que no sé qué sentido tiene en ese mismo contexto está realizando una cumbre internacional, más allá de los compromisos que tuviera la Argentina con anterioridad. Digamos, es un cuadro bastante complejo de entender y mucho más de analizar. En realidad no cuando analizás la política internacional, porque en realidad
el diseño del hegemonismo unipolar que ejerce Estados Unidos sobre América Latina, que es su último refugio en todas las guerras que viene perdiendo. Ha perdido la guerra de las monedas con el yuan, ha perdido el mar de China, ha perdido el estrecho de Hormuz al fracasar en Siria, lleva 2,5 millones de muertos provocados por ellos en los últimos 15 años, están en Afganistán en guerra hace 16 años, no pueden salir de Kabul, han mandado a Arabia Saudita, a la cual le han entregado 300.000 millones de dólares en armas. Imaginemos ese volumen, que desde hace 2 años Arabia Saudita, por orden de Estados Unidos, está bombardeando Yemen, en lo que el secretario general de Naciones Unidas ha descrito como la mayor tragedia humanitaria del siglo XXI, mayor aún que el desplazamiento de 4,5 millones de personas a través del Mediterráneo. O sea que se viene replegando Estados Unidos porque la crisis europea hace que Europa empiece a mirar hacia el este en vez de hacia el oeste, a no depender tanto de Estados Unidos, a estrechar los vínculos con las potencias emergentes del mundo multipolar. Entonces Estados Unidos ha decidido fortalecerse en América Latina a sangre y fuego, a lo que sea, y esto está tiñendo el panorama de América Latina con los ataques que ya hemos visto a Honduras y Paraguay en su momento, a Brasil, a Venezuela, a Evo Morales, a Ecuador y a la Argentina, tratando de denigrar todas las políticas que ellos llaman populismos, y que obviamente implican un diseño en el cual esto que vos decís del grupo preparatorio del G20 para que los presidentes se reúnan en abril, y la próxima reunión de la OMC en diciembre en Buenos Aires, implican un condicionamiento que es más o menos el ALCA por 6, que deben cubrir de alguna manera con unas pantallas de control social que no poseen, por lo cual tienen que llegar a estos niveles de represión, ¿no? Buenos días y mucho gusto, Jorge. Mi pregunta tiene que ver con el rol que tiene en este caso en democracia el Senado. Va a haber gente en el Senado y en diputados con una fuerte carga ideológica que puede frenar el avance de la derecha. El tema es, en este sistema, por más que se le frene, por más que se le vete, que los vetos del presidente se vuelvan a ser tratados, cosas que no se dan, ¿no cree que hay un humor social que acompaña los decretos de necesidad de urgencia que nos esperan en enero y que después el Senado no revisa? Yo creo que sí, que en realidad, si uno tiene que pensar bajo ese prisma, debo decir con toda sinceridad que en la batalla cultural, si lo podemos llamar así, porque en realidad es la batalla por el espacio simbólico, ¿no? Es la batalla que ocupa fundamentalmente a estos marketineros como el gurú de Durán Barba, que cree que inventó la pólvora, cuando esto está descrito en los libros de Humberto Eco de los años 60, en la estrategia de la ilusión y apocalípticos e integrados, cuando describía fehacientemente, junto con otros autores del siglo XX, cómo manejar el humor social. Lo que pasa es que hay un momento, si me permite, ya que viene la pregunta, en donde ese espacio simbólico, que es el que produce el voto, deja de estar dividido de la realidad cotidiana. Es ahí donde se rompe el espejismo de la construcción marketinera, y ese espejismo se rompe por múltiples causas. Se puede romper por causas económicas, sí, son las menos probables, porque siempre la gente tiene esperanza de que puede mejorar, pero sí se rompe por causas mucho más profundas, como puede ser la dignidad o los delitos de lesa humanidad. No nos olvidemos que el 2001, después del 13% de descuento de salarios y jubilaciones de Bullrich, de la Rúa y Morales, después del corralito de 250 pesos por mes del cajero automático, después de haberse quedado con los depósitos en el corralón cuando había garantía de ley de que eso no podía suceder,
después del mega canje de 50.000 millones de dólares, cuando De la Rúa decía que qué bueno es dar buenas noticias, a los pocos días dijo estado de sitio y la multitud salió a la calle. El otro día, cuando la Corte Suprema, en una noticia que debería ser chiquita para los medios y para la gente, que establece el 2x1 para un genocida, la gente volvió a salir a la calle. O sea que hay un proceso de los pueblos, que son los únicos que escriben la historia, que está más allá de los dirigentes, que muchas veces creen que pueden pactar espacios, pueden hacer prebendas, pueden negociar lo que no es suyo, pero los pueblos, que son los que escriben la historia, tienen sus propias reacciones. Hoy por hoy, el voto demuestra que el 60% de la población no coincide con este gobierno, el 40% sí, fehacientemente. Hay un humor social, como usted bien describe, que dice vamos a darle tiempo, pero por otro lado, ese humor social está impregnado de ese espacio simbólico ocupado por los medios y también por el discurso oficial, y también por la esperanza, ¿por qué no decirlo? Porque hay gente que dice, bueno, a ver si nos dejamos de embromar y de una vez por todas ponemos el país en marcha, y algunos con buenas intenciones, quienes estamos militando en lugares hostiles, esto lo vemos frecuentemente, pero también es verdad que cuando llega el momento del voto, disocian su situación personal de este espacio simbólico, y en algún momento, insisto, ese espejismo se rompe, como se viene rompiendo cuando sucede la muerte de estos muchachos jóvenes. Y quien conoce algo, yo viví 19 años en la Patagonia, en Neuquén, y este invento del enemigo realmente es, no solamente es patético, sino que nos está poniendo al país en una zona de riesgo cuando el presidente acuerda mecanismos internacionales de cooperación, sobre todo en las luchas que emprende Estados Unidos y con las bases militares que pretende poner en la Argentina, que realmente nos van a volver a poner en zona de riesgo internacional. Y hay a su vez, ¿no cree usted un creciente antiperonismo que está fogoneado de los medios? Pues yo no puedo creer lo que escuché en una radio de Buenos Aires de un profesor de matemática que decía que, bueno, él se jubiló y que no le importaba que le bajen el 13% del sueldo siempre y cuando no vuelvan los peronistas. ¿Qué le hicieron en la cabeza? Bueno, me parece que siempre va a haber un núcleo pétreo duro que va a saludar la revolución fusiladora. No nos olvidemos de la frase se acabó la leche de la clemencia. Nosotros los peronistas, ante eso tenemos que ser sumamente prudentes, tranquilos. Nos quieren llevar a un juego de violencia en el cual no podemos ni queremos entrar, porque siempre que llegamos al gobierno nosotros lo hicimos por medio democrático. Nunca lo hicimos ni por proscripciones, ni por dictaduras, ni por mentiras. Lo cual, la única vez que mentimos, entre comillas digo, y me incluyo, fue cuando creíamos que íbamos a hacer una revolución nacional con Menem, pero como Menem era un cuadro político, la manejó de otra manera, sin producir esta brutalidad inhumana que están produciendo estos personajes que, si estarán desesperados, que es la primera vez en la historia argentina que deben adelantar sus alfiles propios a gobernar el país, porque ya no confían en la política, porque ya no pueden dominar la política, porque la política tiene siempre un oído para el lado del pueblo y otro oído para el poder. Cuando ese oído para el lado del pueblo escucha, siempre produce algún tipo de lesión a los intereses de los grupos hegemónicos y concentrados del poder, y esto me parece que es lo que ha sucedido en esta etapa. 12 años de gobierno nacional, popular, latinoamericanista, con un UNASUR fortalecido, han lesionado severamente los intereses hegemónicos en la región, más allá que no pudimos cambiar la estructura básica del país, no dio el tiempo, y creo que siempre hay un sector de clases medias que va fluctuando en su voto, esto es legítimo en democracia, y que ha llevado a esta situación. Pero es indudable de que el odio visceral al peronismo tiene que ver con los intereses que cada uno cree que tiene o representa en aquello que está peleando. Yo creo que un jubilado que gana hoy 7.300 pesos de básico no puede estar contento si le rebajan el 13%, puede estarlo aquel que gana 40.000 pesos y dice no me importa
que me bajen el 13% si no vuelven más los peronistas. Pero estas son situaciones puntuales, las vivimos, pero insisto, los peronistas tenemos que estar tranquilos, trabajar en lugares hostiles con mucha humildad, sin soberbia, tratando de construir el futuro y manejando expectativas a futuro, que es el modelo social solidario del siglo XXI, que yo creo que es lo que nosotros nos tenemos que proponer construir, y eso tiene variables muy claras de integración al mundo multipolar, que hoy representa realmente la fuerza motora de cualquier economía que sea una economía moderna, y con un Estado presente que no solamente regule, sino que maneje estrictamente los recursos soberanos, en especial los tres espacios, el aire, el mar y la tierra, que son los espacios soberanos que deben protegerse, y a no dudar lo que también deberíamos tener el día de mañana, una política clara de las Fuerzas Armadas para integrarlas al proyecto nacional. Por último, Jorge, al menos de mi parte, es indudable que la realidad virtual que están proponiendo la muestran como si fuera una mayoría. Ponen un tipo en distintos canales, grabado o en vivo en distintos momentos, diciendo lo mismo, y parece que esa fuera una opinión mayoritaria, así como aparece la RAM como un emergente de estos tiempos. Decía Perón, sin embargo, a Jorge Antonio, que un pueblo sin dirigentes tarda en reaccionar. Los pueblos reaccionan por ideales inmediatamente, o si no lo hacen después por desesperación. Y a mí se me ocurre que este periodo, luego de la derrota de 2015, ha transcurrido un tiempo demasiado extenso sin que aparezca un claro conductor, más allá de la claridad del triunfo de Cristina respecto de sus propios opositores internos, como la suma de Randazzo, el otro, digamos, 4 o 5 emergentes que no llegaron a bajar el 1.000.000 de votos de diferencia. ¿En qué punto estamos entre la creación de una conducción, no digo un conductor, digo una conducción, y la desesperación? Estamos mejor que los radicales después de Irigoyen, que tardaron 13 años y fue el grupo de Forja el que logró acoplarse a un peronismo emergente, o 15 años y se toma el 45. Estamos mejor que después de la revolución fusiladora, donde 18 años transcurrieron, y estamos también mejor que en el 76, o incluso mejor que en el 83, cuando fuimos derrotados por Alfonsín, y volvimos, aunque desgraciadamente ese proyecto, como dije antes, fue un proyecto que traicionó las banderas del peronismo y siguió el proceso del consenso de Washington del mercado como ordenador social, entregando los recursos naturales de nuestro país. Pero más allá de eso, yo creo que hay una memoria reciente. Nuestros gobiernos siempre entregaron el poder en tiempo y forma, no nos fuimos por la ventana, ni fuimos echados, salvo revoluciones, por los tiros. O sea que yo creo que hay una memoria reciente que el pueblo que está recuperando. Creo que hay una memoria inmediata de lo que pasó con la alianza y el menemismo y la crisis del 2001, y a mí me parece que ese cóctel lleva a que más temprano que tarde haya una reacción popular que dé vuelta esta sensación de generación de expectativas. Ellos trabajan muy bien las expectativas, nosotros trabajamos siempre sobre los derechos, y me parece que nosotros tenemos que trabajar sobre los derechos con expectativa, es decir, cuáles son los derechos a los cuales vamos a acceder a futuro para poder tener, además de frenar este proceso, propuestas claras que permitan decirle al pueblo argentino: miren, nosotros con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, por ejemplo, dejamos en su momento 70.000 millones de dólares cuando estaba a 9 pesos el dólar, hoy son 52.000 millones de dólares, que nos permiten tener un sistema intergeneracional con planificación estratégica de los próximos 20 a 30 años. Si esto se destruye, vuelve la jubilación privada, que como en Chile hace que la mayoría de la población en edad de jubilatoria o pensionada esté pidiendo monedas por la calle, como lo hemos vivido todos, y donde el gobierno tuvo que salir a auxiliarlo con $100 por cabeza, porque los fondos de inversión son para ganar dinero
no para favorecer a los asegurados. Esta es la patria privatista, nosotros somos el Estado como regulador, ellos son el mercado, nosotros somos la solidaridad, y esto es lo que tenemos que plantear, insisto, para que esa brecha del tiempo se vaya cortando, que yo no la veo tan larga, sino que la veo más próxima que lejana, ¿no? Jorge, le agradecemos muchísimo compartir esta visión que comparte toda una visión del mundo como contexto de un tiempo que también estamos protagonizando los argentinos, y que coincido con usted, los periodos son cada vez más cortos, le pese a quien le pese. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y déjeme mandarle un mimo a Celeste Pérez, que estuvo enfermita por ahí y que la queremos mucho desde acá, una de nuestras dirigentes ahí en Concepción, y que bueno, ahora ya por suerte está mejor, así que nos alegramos mucho. Bueno, y también a Marilí Flores, que es otra puntal grande que también pasó por un pequeño susto. No me digas, Sí, pero bueno, dele un beso de mi parte, no sabía. ¿Cómo no? No sabía nada, pero acá tienen un médico para lo que me gusten mandar, ¿vio? Por lo menos de picaporte le sirvo a los compañeros. Bueno, un gran abrazo, un gran abrazo. Que siga muy bien, un abrazo grande, gracias por llamar. No, al contrario, hasta luego. Bueno, el doctor Jorge... La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Bueno, está bien, Mariano, muchas gracias, pero no se apure, no es necesario.